Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Aviario TV. Hoy vamos a hablar de quistes y vais a ver en este vídeo unas imágenes, algunas de ellas que son absolutamente espectaculares, de situaciones extremas que se puede ver con esto. Bueno, prácticamente todos sabéis que los quistes son esos, digamos, bultitos que le salen a algunos pájaros, sobre todo cuando tienen más edad, sobre todo cuando tienen mucha pluma, que son ciertamente benignos en general, pero en algunos casos extremos sí que pueden traer problemas para algunos pájaros. Vamos a ver distintas imágenes de canario y primeramente os quiero enseñar un poco lo que es la imagen habitual que nos vamos a encontrar cuando damos con un quiste, que seguramente en vuestros aviarios alguna vez en casa lo habéis podido ver. Vamos a ver casos donde algunos piensan que son quistes, pero desde luego no lo son, y vamos a ver, dejar para el final, digamos, como postre, las imágenes más brutales que hemos ido recopilando. Bueno, la imagen típica cuando vemos un quiste es una cosa de esta, es un pájaro, en este caso un canario de fenotipo mosaico, es una gata opal mosaico, y vemos que en la zona del hombro aparece una cierta abultamiento, ¿vale? Esto es un quiste muy clásico, sobre todo en esa zona de los hombros es donde más habitualmente se ven, también un poco la rabadilla. Nos encontramos con esta imagen. Aquí siempre hablamos de distintas opciones, o bien opción quirúrgica de quitarlo, o bien opción de resecarlos, que es la que más recomiendo sobre todo a los que tengan menos experiencia. Pero es lo típico, el pájaro va a seguir haciendo su vida, va a seguir criando, no va a obtener prácticamente ningún problema, aunque es posible que el quiste siga creciendo y luego muchas veces se cae. Otra imagen habitual también, muy habitual, es este pequeño quistecillo que también sale en una zona muy próxima al que hemos visto anteriormente, una pequeña bolita. Aquí vemos que ya tiene una coloración diferente, pero bueno, es un enquistamiento, digamos, pequeñito, no le tenemos que dar más importancia de la que tiene. Típica imagen también, pues vemos un pájaro que tiene un poquito la zona del hombro como pelada, vemos las plumas de la cola también un poco de mala calidad, posiblemente tenga un quiste en esta zona del hombro y posiblemente tenga también un quiste en las plumas de atrás. Estamos viendo un pájaro típico mosaico, típico canario con mucha pluma, que son candidatos pues a sufrir quistes a lo largo de su vida. Otra imagen también muy típica, esta de mi aviario, podéis ver un canario rojo mosaico, no apreciamos ningún abultamiento, pero cogiendo al pájaro se ve claramente que el aumento de esta zona de pluma no es normal. Esto no es el abdomen, esto es que la zona de la pluma, digamos, se abulta, llama la atención ese faldón, porque debajo, justo debajo, nos vamos a encontrar con un bultito, un quiste típico que puede salir también en esta zona. En esta zona de los faldones son muy habituales. Hasta ahora estamos viendo imágenes típicamente habituales, ¿vale? Más casos, por ejemplo, aquí se ve perfectamente cómo se puede dañar ese folículo. Aquí vemos cómo sale una pluma, vemos que el folículo, el inicio de la pluma está un poquito más ensanchado, y aquí vemos cómo se ha formado la erupción de un quiste. Típico quiste que se da en la parte de atrás de cola o bien de alas. Aquí vemos cómo hay una pluma donde su folículo está dañado. Típica situación. Muchas veces el quiste cambia de color, se reseca y al final se acaba cayendo, tal. Y otra imagen también muy típica, aquí vemos un quiste un poquito más desarrollado, con una cierta herida, que lo tiene también un canario mosaico, con mucha pluma en el hombro. Y luego vemos también, si nos fijamos en la zona de la espalda, vemos aquí un abultamiento que no es normal, que nos acorde porque la espalda debería estar bastante recta. Muy posiblemente debajo en esta zona de la espalda tenga un pequeño quiste, que seguramente crezca. Son zonas habituales, un pájaro relativamente viejo, normal. Esta es otra imagen, digamos, normal, pero donde se ve perfectamente como esta zona del quiste, digamos que ya se está resecando mucho, posiblemente se caiga, la irrigación ya no llega a esta parte, que la vemos muy oscura, muy ennegrecida, sí que todavía puede estar bastante irrigado esta zona, digamos, más enrojecida de la piel, ¿vale? Típico quiste que ya ha avanzado en el tiempo, que ya está próximo a caerse, pero aún así también tenemos que tener cuidado si lo queramos con bisturí o con cirugía. Y aquí estamos viendo ejemplos de situaciones que lo vemos y pensamos que es un quiste, pero no lo son. Aquí vemos un pájaro que le hemos soplado en esta zona del faldón, en esta zona del flanco, y vemos un pequeño... ¿Es un quiste? No. Es lo que se llama en este caso un lipoma, que es un tumor benigno graso, ¿vale? Es una tumoración, es un bulto, es verdad, es un bulto, pero no representa un quiste de plomo relacionado con la acumulación grasa. Es benigno, el pájaro vive sin problema. En estos casos no suelen crecer prácticamente nada, sí que los quistes sí que suelen crecer bastante y se notan perfectamente por fuera de la pluma. Aquí seguramente en este pájaro, si no nos fijamos, ni siquiera apreciamos el propio bulto. Más situaciones, por ejemplo, aquí más habitual en periquito y citácido, vemos el abdomen completamente hinchado. Esto no es un quiste, por mucho que se vea un bulto. Esto en este caso es un celoma
hablamos de acúmulos de líquidos, hablamos también a veces que tienen huevos retenidos, etcétera, etcétera, pero no tiene las características de un quiste, que es un bulto muy concreto en una zona normalmente donde hay problemas de plumas. Es muy raro encontrarnos, o prácticamente imposible, sí que los vamos a ver, pero son muy raros encontrarnos quistes en esta zona del abdomen, mucho más habituales en hombros, en la espalda, en la cola, etcétera, etcétera, con lo cual esto tampoco es un quiste. Otra típica situación, que aquí vemos con una imagen del compañero Herminio de Avianvet, vemos estos bultitos de este pájaro que tiene el pico. Mucha gente dice, no, es que yo tenía un pájaro que le salieron los quistes en el pico. A ver, no es desde luego una posición muy normal que salgan quistes en la cabeza. He visto algunos que han desarrollado, pero muy poquito. Lo más habitual, como hemos dicho, es hombro, rabadilla y demás. Estos bultos que se aprecian en este pájaro son lo que llamamos rinolitos, que es un bulto muy asociado a la zona de las narinas o a las fosas nasales que tiene el pájaro. Aquí siempre presentan los pájaros dos agujeritos aquí en las narinas. No es un bulto también, pero desde luego que no es un quiste, y por la posición desde luego ya sospechamos de que no lo es. Más situaciones, esta es un poco más tonta, pero también hay veces que alguna gente ve esto y se piensa que es un quiste que le ha salido en la pata. No, en este caso es un pájaro que ha tenido una picadura de mosquito, esa picadura se ha infectado y vemos ese desarrollo de la zona necrotizada. Si la infección se extiende, pues es posible que este dedo incluso lo llegara a perder, viendo cómo está de necrotizado esta zona, pero desde luego un bultito relacionado con un mosquito que no tiene absolutamente nada que ver con los quistes. Aquí en esta parte no hay pluma, con lo cual no se pueden desarrollar quistes. Y otra imagen también llamativa para muchos, esto que estamos viendo aquí no es un quiste, ni siquiera es una enfermedad, porque lo tienen todos los pájaros. Esto lo que vemos aquí, y me llama la atención porque hay criadores incluso que desconocen la anatomía de sus propios pájaros. Esto que vemos aquí en la zona de la rabadilla de este pichón es lo que se llama la glándula uropigia, que es un pequeño bultito que tienen los pájaros, que es una glándula que tiene ciertas funciones y les sirve también para el acicalamiento de su plumaje. Seguramente vemos la imagen muy habitual de nuestros canarios, nuestros periquitos, nuestros pájaros haciendo así, digamos, metiendo el pico en esa zona de la rabadilla y luego limpiándose el plumaje. Eso lo utilizan precisamente, contactan con esta glándula uropigia para mantener su plumaje acicalado, mantener su plumaje limpio. Aquí vemos en esta imagen perfectamente cómo se nota. Es un bulto, pero es completamente natural, no es ni siquiera malo y mucho menos, desde luego, no es un quiste. Tampoco el tema de los bultos en los ojos, porque muchas veces la gente desarrolla algún bultoma a los pájaros en el ojo, bien por un traumatismo, bien por una infección, por ejemplo tricomona, que es el caso típico, por ejemplo por simplemente infección del párpado. Esto desde luego no es un quiste, esto es un abultamiento por debajo de la zona de pluma, vemos que seguramente haya bastante líquido acumulado, no se comporta como un quiste. Y ahora vamos a ver ya, digamos, el plato fuerte, que son las imágenes extremas de esos quistes. Aquí vemos, por ejemplo, una situación que desde luego seguramente habéis visto muchos quistes con este tamaño en esta zona, en la zona de la rabadilla. Fijaos que abultamiento bastante superior al tamaño de la cabeza del propio pájaro. Estos quistes tampoco suelen ser problemáticos, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, sí que se puede dar que se enquiste toda esa parte de plumas de la cola, el animal no desarrolle las plumas de la cola y entonces tenga más dificultades para volar. En este caso vemos que sí que desarrolla las plumas de la cola, lo tiene un poquito más lateralizado, no le afecta tanto. Luego también puede ocurrir, que esto sí que es más preocupante, que el propio bulto del quiste le afecte por presión o porque esté muy cerca de la cloaca y le afecte ya para defecar y demás. Es una situación muy rara que no se suele ver, ¿vale? Pero sí que nos tenemos que estar un poquito más atentos en ese tipo de quiste. El quiste va resecando, lo mejor en estos casos es hacer que el quiste vaya resecándose y al final caiga, pero seguramente se le quede un boquete llamativo al pájaro, porque desde luego en este caso el quiste es muy grande. Aquí otra imagen, esta la saqué de mi aviario, una situación muy parecida a la anterior que hemos visto. Fijaos el tamaño de este quiste, que desde luego es superior a la cabeza del ejemplar. Es también la zona de la cola, vemos que salen algunas plumas de la cola, pero las de este lateral no las desarrolla porque se han enquistado precisamente aquí. Esta zona ya está muy resecada, ¿vale? Y esta zona todavía tiene irrigación. Si cortamos un quiste en este estado y tan grande como este, lo cortamos a ras directamente, muy posiblemente el pájaro se desangre en segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarle crema que lo resequen, es lo más recomendable, y acaba resecándose, o bien actuar con cirugía después de que esté un poquito más seco para, digamos, reducir el riego al quiste y que al final se pueda caer o se pueda eliminar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este pájaro no le afectaba su día a día, no le afectaba la cloaca, pero desde luego le dificultaba volar
por el propio peso que era el quiste. Imaginaos que ese quiste pesaría bastante más que la cabeza, con lo cual cuando está en el posadero la situación para el pájaro es muy incómoda, y en este tipo de casos suelen ser pájaros que se vayan al suelo por pura comodidad, por no llevar ese tumor, digamos, alrededor de la jaula. Otra situación también que a veces causa problemas, porque decimos prácticamente siempre que la gran mayoría de quistes son benignos, es decir, si no los quitamos, si no hacemos nada, el pájaro va a seguir viviendo y posiblemente no le afecten nada en su vida, pero sobre todo quistes que le salen en esta zona entre la espalda y el cuello pueden ser problemáticos, que afecten a la postura del propio pájaro. En este caso vemos un quiste complejo, porque es un quiste que desarrolla muchos abultamientos distintos. Vemos cómo salen algunas plumillas del propio quiste, que nos indica que es un quiste de pluma, ¿vale? Que no desarrollan del todo, se van formando. Puede que el pájaro haga vida normal, pero en muchos casos le dificulta la posición al pájaro. Eso no tiene por qué impedir que el pájaro coma, que el pájaro beba, pero tenemos que pensar que los pájaros en general, por ejemplo, beben agachando, utilizando el pico como si fuera un cuenco, es decir, agachando, cogen el agua, levantan la cabeza y beben. Digamos que si tiene un tumor en esta zona, pues le va a dificultar un poquito más el día a día. Vemos aquí otra imagen, por ejemplo, de otro pájaro con un quiste en el cuello, pero vemos que la imagen es mucho peor, ¿vale? Esta zona sangre reseca, vemos que aquí todavía presenta abultamiento, está muy agarrado, posiblemente le dificulte, no tiene tanto tamaño como el anterior, pero también puede tener dificultades el animal para comer, y sobre todo porque seguramente estos quistes sigan creciendo un poquito a lo largo del tiempo, ¿vale? En este caso vemos otra imagen aquí, como en esta parte el abultamiento continúa, y aquí posiblemente el pájaro ya haya perdido el otro quiste que tuviera aquí. Vemos restos de sangre que posiblemente al pájaro se le hayan caído, y esto es, digamos, el cuerpo normal del pájaro. Aquí está la espalda, aquí está la zona, esto es el hueso del propio hombro, aquí está la zona del cuello, pelada sin pluma, de haber tenido ese tumor posiblemente durante un tiempo. El pájaro seguramente, habiéndole quitado este tumor, tendrá mucha más calidad de vida, y ya cuando se le quite este, pues seguramente estará mucho mejor el pájaro. Aquí vemos otra misma imagen, ¿no ve? Aquí lo mismo, restos de sangre, restos de plumas como mojadas, posiblemente ha tenido el quiste ahí anclado y se le ha quitado, ¿vale? Le queda, digamos, el hueco con cierto efecto. Aquí vemos una imagen extrema. Lo primero que os digo, el pájaro no está muerto, ¿vale? El pájaro simplemente, si aquí os fijáis la zona azul, seguramente esté en una clínica de animales, y el pájaro lo han sedado, está dormido, está ahí con la anestesia. Esto es lo que le da la anestesia al pájaro, y seguramente lo habrán dormido para quitarle esta tumoración. Esta tumoración desde luego es espectacular, porque con el tamaño que tiene, por muy seca que esté, que desde luego esta parte está muy seca, seguramente le hayan abierto algo, pues esto lógicamente presiona al pájaro y le dificulta comer, le dificulta beber, con lo cual en este tipo de situaciones, digamos, extremas, sí que es recomendable actuar. Y vemos que aquí un caso desde luego muy llamativo. Otro caso un poco más raro, pues aquí tenemos un ejemplar donde vemos que ha tenido pequeñas tumoraciones. No vemos ningún quiste grande, pero sí que vemos en toda la zona del abdomen todos estos trayectos de pequeñas tumoraciones, pequeñas. Esto puede afectar a los folículos y encontrarnos pájaros que estén prácticamente pelados. No es lo más habitual que se dé esta situación, es un poquito rara de ver, pero también nos podemos encontrar con eso. Aquí no tenemos la posibilidad de resecar el quiste seguramente, porque es que no vamos a tener ningún ejemplo que podamos resecar grande. Vemos pequeñas plumas que desarrollan como a media, y es lo poco que desarrolla este pájaro, pero luego aquí vemos la zona del pecho normal, la zona, digamos, por encima del pecho, que tiene cierta acumulación de grasita, pero lógicamente pues impide el desarrollo. Aquí otra imagen también de quistes foliculares. Vemos la espalda, la zona de la espalda de un pájaro, y vemos el desarrollo tan complicado que tiene este caso. Igual que el que hemos visto antes, no tiene un quiste, no tiene un bulto en determinado punto, que digamos lo quitamos y el pájaro sigue haciendo vida normal, sino que los tiene muy repartidos por el cuerpo. Dos abultamientos más llamativos que se pueden quitar, aquí otro, pero por ejemplo, esta zona tan pelada de pluma le ha pasado un caso muy parecido al caso anterior, y esta zona aquí también abajo, lo mismo. Vamos a ver un pájaro muy pelado, con muchas dificultades para emplumar, y lógicamente en estos casos son más problemáticos, porque estamos hablando de un caso que tiene, digamos, un desarrollo muy importante de quiste. Nada de un quiste grande, que es, digamos, una imagen más espectacular, pero sí pequeños quistes que dificultan la actuación. Y luego aquí, digamos, ya el plato fuerte, que esta imagen me llegó de hace unos años, de un canario también mosaico. Fijaos el tamaño que presenta esta tumoración en este pájaro, ¿vale? Esta tumoración lateral.
Miré en su momento si era un fake, desde luego no parece que lo fuera. Aquí vemos aquí la pata del propio pájaro, la pata de este lado, que fijaos lo que tiene que abrir la pata para mantener esta masa de tumor. Desde luego no hay que llegar a estos casos extremos. Mucho antes de que desarrollen este tamaño el quiste hay que intentar secarlo, hay que intentar quitarlo. Por lo menos si le arrancamos estas plumitas y lo secamos, le va a bajar mucho más el tamaño para que pueda hacer vida normal, porque desde luego este pájaro en esta situación no puede hacer vida normal. Son casos muy extremos, desde luego no se van a ver de forma habitual, pero podemos encontrarnos con estas situaciones. Fijaos qué abultamiento tiene este pájaro y a lo que pueden desarrollar, que es lo más brutal de esto, algunos de estos quistes, que en general son procesos benignos, insisto, no suelen dar problemas, pero cuando alcanzan mucho tamaño no deja de ser un tumor y sí que hay que plantearse quitarlo para mejorar la calidad de vida de los pájaros. Espero que este vídeo os haya gustado, un poquito de fotografía para ver cosas un poquito más llamativas de lo que solemos ver en nuestros aviarios, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.